Bienvenidos. Damos comienzo a esta nueva clase, una clase donde Dios mediante intentaremos condensar algunos conceptos fundamentales para poder ir afirmando como puntales lo que llevamos avanzado hasta el momento, porque hemos visto varios elementos, varios antecedentes, algunos aspectos históricos, aspectos espirituales, que son ineludibles a la hora de trabajar con la diferencia que trajo la implantación de la reforma litúrgica. Entonces podríamos decir, permiso, estoy buscando hasta dónde me alcanza a captar la pantalla. Implantación de la reforma litúrgica. A ver, esa L quedó un poco rara. Ahí. Implantación de la reforma litúrgica. Porque sabemos ya que el Novus Ordo como reforma litúrgica fue implantado en 1970. A pesar de que aproximadamente entre el año 68 y 69 en el Vaticano se reunieron a revisar no solo el nuevo misal, lo que se llama Novus Ordo Mise. El Novus Ordo Mise es el misal nuevo, donde está la estructura de la misa nueva. Y eso se implantó en 1970, a pesar de que entre el 68 y el 69 se hizo lo que se llama la misa normativa. Y la misa normativa, a la cual asistieron los cardenales, obispos y las máximas autoridades del magisterio, fue rechazada. Fue rotundamente rechazada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta inmediatamente de que lo que le estaban presentando era una mala copia de un culto luterano, pero revestido con elementos católicos. Y como dijimos, lamentablemente, durante todo
y progresivamente, porque al principio no era tan notorio, pero luego fue avanzando con el tiempo, el Concilio Vaticano II, sabemos que empieza en 1962, inaugurado por Juan XXIII, que fallece al poco tiempo, y continúa con Pablo VI. Como la Iglesia hasta 1962, antes de, antes de Juan XXIII, estaba con Pío XII, hasta Pío XII, los papas escribían las encíclicas ellos mismos, de puño y letra, o eran dictadas, o sea, no me refiero a que lo escriban a mano, me refiero a que ellos las escribían. Porque hoy en día una encíclica o cualquier documento del Vaticano, el Papa da como las ideas generales y se hace con una serie de asesores y, y, y no tienen como sabor humano, tienen sabor como las leyes políticas, como los documentos políticos o de los gobiernos. En cambio, si uno lee una encíclica como las de León XIII, por ejemplo, las de San Pío X, por ejemplo, o como la Mediator Dei de Pío XI, uno siente como ser humano que del otro lado hay un ser humano. Se le nota el carácter, se le notan los énfasis. Pero después de 1962, en la época ya del concilio, todos los documentos empiezan a ser como sin sabor, como desabridos, como muy... y también ambiguos, como que se pueden leer de una manera o de otra. En cambio, antes se notaba la fuerza, por ejemplo, de un papa diciendo, las cosas son así, queremos que sean así, y nos vamos a defender porque el pueblo de Cristo, y se les notaba, se notaba. Entonces daba gusto leer eso. Como que levantaba la fe. Entonces pasa que hasta Pío XII nuestros papas nos venían alertando de los problemas que habían en el mundo. Y de ahí lo que mencionamos antes también de Quas Primas, de Pío XI, de el tema de Cristo Rey, la entronización del Sagrado Corazón, lo que pasó en Ecuador, de cómo la iglesia se estaba reforzando, estaba tomando fuerza para enfrentar los tiempos que venían. Y jamás quedándose en el pasado en términos técnicos, porque, como les decía, el Papa perfectamente podía tomar un tren, un avión o ir en automóvil sin ningún problema. O sea, la modernidad es eso, es una cosa técnica, no es una cosa espiritual, porque al contrario, la modernidad ha sido catastrófica para todo lo que es espiritual. Ha sido inversamente proporcional, se dice. Entre más desarrollo tecnológico, menos desarrollo espiritual. Entonces los papas nos venían alertando de que estábamos siendo atacados
y lo decían con todas sus letras. No tenían ningún, como se dice aquí en Chile o en cualquier, no sé si en otros lugares del mundo, ningún pelo en la lengua, nada les molestaba al hablar para decir estos grupos son perjudiciales y nos están atacando. Tenemos que defendernos. Y nuestra manera de defendernos es impulsando la fe. Por ejemplo, San Pío X hizo, como les he mencionado varias veces, las escuelas de canto polifónico. Muchos en los colegios hacían coros de niños cantando, obviamente en católico, adestes fideles, los villancicos en el Adviento de Navidad. Todo el mes de diciembre se prepara la venida, la Natividad de Nuestro Señor, con los cantos, lo que se llama las antífonas o. Antífonas o. Las antífonas o se llaman así porque cada canto empieza con un o. Y cada semana se hace un canto. Son muy lindos, no sé si algunos ya los deben conocer y cantar. Ahora estamos pasando ya, como pasamos Cristo Rey, vamos a empezar a prepararnos para Adviento y ahí vamos a cantar. Bueno, el punto es que nuestros papas venían preparando a la iglesia para lo que venía. Y se veía venir también que iban a hacer un concilio. Entonces la iglesia y el magisterio empezó a preparar el concilio. Incluso desde Pío XII. ¿Qué temas se iban a tratar? ¿Qué personas eran las más adecuadas para encabezar las comisiones? Habían varios prospectos, se puede decir. Normalmente a ese tipo de cosas se le llaman prospectos. Que es como preparar documentos con temas y las cosas que van a ser vistas y quiénes son las personas más adecuadas, recomendadas para trabajar en esos temas, para recibir a los cardenales, a los obispos y todo el magisterio ecuménico. Ecuménico, es decir, de toda la catolicidad, de toda la cristiandad. Pero desde ese momento, la palabra ecuménico empieza a retorcerse. Y todos los concilios anteriores, los 20 concilios anteriores, también fueron ecuménicos, en el buen sentido de la palabra. Pero ahora entra el tema de que inventan que ecuménico ahora ya no significa la catolicidad, la cristiandad, la catolicidad, sino que significa cualquier culto, cualquier secta. Y empiezan a meter al Vaticano, al concilio, personas de otras partes. Por ejemplo, la Unión Soviética, la URSS, que ya era comunista,
tenía una iglesia falsa. Igual que la Revolución Francesa anticatólica, igual que en China comunista también hay una iglesia falsa, en la Unión Soviética también había una iglesia falsa. Eso suelen hacer los comunistas. Primero tratan de extinguirla. Matan a la mayor cantidad de sacerdotes posibles, generan un régimen del terror, matan a las religiosas, abusan de ellas, también de los católicos y sus familias, abusan de ellos, les quitan sus propiedades, se roban los monasterios, roban en las iglesias los utensilios litúrgicos, etc. Siempre hacen lo mismo. Y crean una iglesia falsa. En la Unión Soviética comunista lo mismo. Y dentro del programa que había, cuando comienza el concilio, estaba dentro de los prospectos la condena del comunismo, porque el comunismo es acérrimamente anticatólico. Entonces, dentro del programa que se veía estaba la condena de la dictadura que había comunista en la Unión Soviética y el daño que habían provocado, porque habían mandado a matar a millones de campesinos, como lo que pasó en Ucrania, que los mataron de hambre. Una cosa terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Que mandan desde la Unión Soviética comunista, mandan uno de esos falsos sacerdotes falso sacerdote ortodoxo, se puede leer como ortodoxo, lo mandan al concilio con regalos para Pablo VI. Regalos para Pablo VI. También como un modo de ejercer presión y decir, los tenemos a la vista, porque si los comunistas de la Unión Soviética podría no haberles interesado el concilio. Y si ellos se dicen tan ateos, no haber enviado a nadie. Bueno, pero mandan a estos espías disfrazados de sacerdotes, con esas barbas largas y todas esas cosas de los orientales, con regalos para Pablo VI, quien los recibe de una manera diplomática y ahí con fotógrafos internacionales y todo, lo que termina provocando que en el concilio no se condena el comunismo. Cosa que ya venía siendo condenada y era algo obvio, que tenía que zanjarse ese tema ahí en ese momento, porque estaban todos los representantes, todos los obispos, cardenales
de distintos países, de distintos lugares, estamos de acuerdo en que el comunismo es un enemigo de la Iglesia, es un enemigo de Cristo. Lo mismo con lo de la logia. Entonces, la Iglesia, el magisterio en realidad, cede frente a la presión de los comunistas, porque ese regalo a Pablo VI en el fondo viene a ser una especie como de decir, los tenemos en la mira. Y como de tratar de, ellos lo toman como un gesto de falso ecumenismo, así como de queremos integrar a los hermanos de la Iglesia oriental, bla, 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 bla. Bueno, ese tipo de cosas pasaban en ese momento. Y entre los prospectos que habían, los planes de trabajo, una vez que el concilio empieza y ya entran manos a la obra a trabajar, se arman las comisiones para trabajar en distintas áreas. Todos los prospectos que se habían preparado desde Pío XII, Juan XXIII, entre Pío XII y Juan XXIII que inaugura el concilio, todo eso es botado a la basura. Años de trabajo. Años de investigación y trabajo para tener un buen concilio con los mejores expertos es botado a la basura. Excepto de un proyecto. Creo que se pueden imaginar cuál es el único que no fue eliminado y que continuó tal cual. Y que fue ganando más poder y más poder. La famosa reforma litúrgica de Annibale Bugnini, el masón. Y dentro de su afán de poder, él, como les comentaba una vez anterior, él empieza a escalar en el poder, ganándose, expulsando a otros obispos y él quedándose con los puestos de ellos. Eso yo se los voy a mostrar en un reportaje de apoyo, de material de apoyo. Cómo es que dentro de la dinámica, cómo funcionaba el concilio, en un lugar estaba el Papa, en el otro los cardenales, estaban los obispos, asesores, secretarios, teólogos, ahí está Joseph Ratzinger. Antes de ser cardenal, él entra como asesor de teología, en el campo de la teología, y se genera como una especie de estructura viciosa en términos de que Annibale Bugnini se escribe, Bugnini, se lee como que fuera una ñ. Cuando hay una G con una N, se lee como que fuera una ñ. Bugnini.
Annibale Bugnini queda como el comunicador entre ellos y el Papa. Entonces, todos los mensajes del Papa pasaban a través de él hacia ellos, y de ellos hacia el Papa tenían que pasar por él. Una cosa escalofriantemente astuta y maquiavélica. Por lo tanto, todo llegaba deformado acá y llegaba deformado acá. Estos escuchaban algo distinto de lo que dijo él y él escuchaba algo distinto de lo que dijeron acá. Y a su vez, alimentaba a los medios de comunicación. Entonces la imagen era engañosa, engañoso era también el procedimiento, entonces empieza a generar toda una serie de telenovela ahí que hoy en día la vemos reflejada en los mismos documentos. Los mismos documentos, cuando nosotros leemos los documentos del concilio y los estudiamos, aquí yo voy marcando los que voy revisando, uno empieza a encontrar cosas como, por ejemplo, acerca de la música. La tradición de la iglesia, la tradición musical de la iglesia universal, la iglesia católica, no dice católica, dice universal, constituye un tesoro de valores inestimable que sobresale entre la artística principalmente. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura, como los Salmos, como por los santos padres y los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite el culto divino en el culto divino. Y ahí empieza ya después. Hasta ahí va todo bien. Eso está todo correcto a la fe católica. Y en consonancia y continuidad. Continuidad. Esa palabra es muy importante. Porque la rompieron discretamente. La continuidad. Porque después terminan diciendo que primero reconocen que la música sacra, que es la música polifónica, el canto gregoriano, donde vienen las antífonas, vienen los cantos que se han cantado siempre, desde el Kyrie eleison, que está en griego,
el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, todo viene de tiempos apostólicos. La Santa Misa viene de tiempos apostólicos. Por eso se necesita continuidad siempre, y nunca en 20 concilios se había roto la continuidad. Pero eso que acabo yo de leer ahí, de Sacrosanctum Concilium, hasta ahí ese párrafo hay continuidad. Pero lo que sigue de ahí en adelante empieza a decir, pero si quieren o es necesario, pueden meter otra cosa, y al final se empieza como a revolver todo, y al final no dejan firme la declaración que estaban haciendo en un principio. Y eso pasa, pero prácticamente casi en todos los documentos. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es la lengua sagrada? Nosotros los católicos reconocemos 3 lenguas sagradas, y eso yo lo he mencionado antes. Así es que probablemente lo estén recordando. 3 lenguas sagradas. Las lenguas sagradas son el latín, el hebreo y el griego. ¿Por qué? Como muchos quizás ya sepan, por lo que hemos comentado en otros cursos y en algunos catecismos que hemos hecho, en algunas clases que hemos hecho por ahí, porque así estaba escrita la tablilla que tenía nuestro Señor sobre la cruz, lo que normalmente suelen reducir a lo que es INRI. Jesus Nazarenus Rex Jude. Entonces, esa tablilla, que no estaba escrita así, obviamente, así está resumida. Estaba escrito las frases completas. En el fondo dice la verdad. Porque Él es rey. Claro que sobrepasa los límites de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero en el fondo es rey. Y Pilato dice, lo escrito, escrito está. Porque los fariseos y los sacerdotes judíos querían cambiarlo. Pero ahí ocurrieron tantas cosas que van con la mano de Dios, que sería hacer un análisis muy fino entre lo que dijo Caifás, lo que dijo Pilato, lo que dijo este. Las frases son pero impresionantemente precisas. Aquí hay algo muy hermoso que ocurre, aprovechando aquí, vamos a mencionarlo. Dice, rey de los judíos. Y hay otro momento en el Evangelio donde aparece esa frase. Si no me equivoco, es la misma frase que dicen los Reyes Magos cuando llegan al portal de Belén.
¿dónde está el rey de los judíos? Cosa que un judío nunca diría. Bueno, eso queda para estudio. No de ustedes necesariamente, pero quizás para un curso o para un... El tema aquí que nos interesa es las lenguas sagradas. El latín es la nuestra. ¿Qué? Porque nosotros pertenecemos al rito latino. El hebreo apunta hacia la antigua alianza, el Antiguo Testamento. El griego a las cartas y epístolas. Que dan la base para hacer el texto de la nueva alianza en el griego koiné de la época. Y definitivamente el latín. Porque, como hemos explicado muchas veces, el latín es el mármol. El Papa Dámaso, San Jerónimo, y crear el libro de los libros por inspiración del Paráclito para que dure hasta el día postrero. Sin intervención, sin tergiversación, duro como el mármol. Tiene que durar, y eso lo permite el latín. Ser claro, nítido y firme, duro. Y así ha sobrevivido hasta acá, a pesar de que hay muchas ediciones de Biblias dando vuelta por ahí que más que distorsionan, más confunden que aclaran. La Vulgata, esa es nuestra Biblia. Y entre las Biblias más actuales, la mejor, la Sagrada Biblia Ströbinger. Entonces, entre la Vulgata y la Ströbinger hacemos un par que es muy bueno, con el cual se puede estar dentro de lo que son los textos más claros, más originales. Textos primitivos o textus receptus, te llaman de distintas formas a los textos originales. Bueno, volviendo a lo que nos tiene aquí. Se presentó la misa normativa fue rechazada, eso no le importó a nadie, siguieron adelante con un misal que rompía toda continuidad con la fe católica. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comportarnos una vez que nosotros ya estamos al tanto de todo esto? Si nosotros sabemos que aquí hay un gran problema del cual nadie ha querido resolver de manera tajante, dijimos también que hay una forma de trabajar que es reforzando a los fieles, y que es lo que hacemos nosotros aquí, que estamos haciendo precisamente aquí, aprendiendo. Cada uno también puede investigar más en la misa como sacrificio incruento y no como banquete o como culto luterano. Pero lo que necesitamos saber, porque esa diferencia ya es innegable, o sea, estar volviendo a explicar de por qué la misa de siempre, desde su origen, desde que Cristo tomó el pan y tomó el cáliz, es un sacrificio, sería estar volviendo sobre lo mismo una y otra vez.
y que lo que hicieron al inventar una misa con cabecita de hombre y no seguir al Espíritu Santo en su continuidad, fue crear una misa artificial de estilo luterano. Eso ya es una cosa innegable. ¿Qué hacer? Lo que nos queda hacer es dialogar con nuestros hermanos. La Santa Misa nos reúne y no por una presencia espiritual de Cristo, porque además de estar espiritualmente, está en presencia real. Porque muchos dicen, claro, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, espiritualmente. Pero Cristo sacramentado es presencia real. Lo que hace que el sacrificio incruento, el sacrificio de amor de la Santa Misa, tenga un valor infinito. Si tenemos a Cristo en presencia real, ahí hay algo de valor infinito, con lo cual no se puede juzgar. La Santa Misa va en serio, no es un juego. Es el lugar más santo donde puede estar un ser humano. Un paso más y está el cielo. Nuestro Señor nos dejó la posibilidad de poder comer el pan del cielo, la carne del cordero, y que pudiera volver a ser sacrificado, de que se hiciera el ofertorio, se hiciera el sacrificio y que pudiéramos volver a comer del cordero de Dios que toma sobre sí el pecado del mundo. Para eso es la Santa Iglesia. Es la institución que hace funcionar los sacramentos, que transmite la sucesión apostólica, que guarda el depósito de la fe y hace que se transmita por tradición de generación en generación. Repito, nuestro Señor Jesucristo funda la Iglesia con el misterio de la fracción del pan, con la Santa Misa, para que funcionen los sacramentos, transmitiendo la fe, transmitiendo el depósito de la fe de generación en generación, por tradición, transmisión, y así ha sido por 2000 años. Y eso no se puede interrumpir, porque esa es la Iglesia de Cristo. Y así avanza, y así ha avanzado. Y es lo más hermoso que hay. Es hermosísimo. Supera todo lo humano. A nosotros no nos queda más que ir a rendirle alabanza, a cantarle al Rey de Reyes, que Él es la cabeza de la Iglesia.
Cristo Rey. Entonces, cuando nosotros dialogamos con nuestros hermanos, donde lamentablemente hay muchos lugares que aún no tienen la Santa Misa de siempre y solo tienen la Misa Novus Ordo, Nuevo Orden, es necesario estar reforzando constantemente el valor infinito de la Santa Misa. Porque es la Santa Misa la que nos lleva hacia arriba y que levanta los corazones. Por eso tiene que ser lo mejorcito, lo mejor para Dios. No cualquier música, no cualquier comportamiento, no cualquier vestimenta, no cualquier actitud, no, la mejor. Y con eso no me refiero a marcas de que sea ropa carísima, ni ese tipo de cosas, no. Es obvio que a lo que nos estamos refiriendo es a una forma espiritual, el mejor comportamiento espiritual, a una ropa que uno se presente de manera digna, los hombres como hombres, las mujeres como mujeres. Y el centro es Dios. Dios cubre todo y Cristo es el que manda ahí. No el hombre, no el ser humano. Todas las cosas humanas se conversan, se debaten y se ven afuera. Pero durante la Santa Misa, el valor nos supera a nosotros. Si las personas quieren hablar, tienen algo que conversar, que conversen afuera y después entran. O llegan más temprano y conversan o conversan después. Pero no en la misa. La idea es ir, en el fondo, de a poco, ir alejándose de esa manera tan falta de respeto que se tiene hoy en día, que es lo que se llaman abusos litúrgicos. Porque todos los problemas que tuvo la Iglesia con los abusos hacia las personas, hacia niños, etcétera, por parte de sacerdotes, tiene que ver con la falta de respeto al cuerpo de Cristo. Porque aquel sacerdote que no le tiene respeto al cuerpo de Cristo, menos se lo va a tener al cuerpo de un ser humano. Y eso en el fondo es falta de fe. Y probablemente para esas personas la Iglesia Católica no sea el lugar donde deberían estar. Porque si no tienen fe, que no estén en la Iglesia Católica, por favor. Porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo tiene una forma de ser desde hace 2000 años que está basada en las enseñanzas de nuestro Señor. Y en cómo el Paráclito ha ido dando frutos de la revelación. Y eso lo hemos explicado muchas veces. Entonces necesitamos conversar con nuestros hermanos del problema que está abierto y que nadie quiere hacerse cargo ni reconocerlo siquiera, pero no de una manera negativa, sino de una manera positiva. Y esta es la manera positiva, el valor infinito de la Santa Misa, porque nos reúne y nos hace ser todos uno en Cristo. Y eso, la misa nueva no lo consigue, lo daña.
si van a una misa nueva, no se nota. Y las únicas personas que han resistido en la misa nueva han sido personas más de mayor edad o porque no les queda otra. Pero los jóvenes no aguantan mucho, porque en el fondo esa misa no tiene coherencia, porque es un invento humano, está llena de fallas, y las cosas hechas por los seres humanos fallan. En cambio, la misa de siempre tiene 2000 años funcionando y está hecha por Dios. No hay comparación posible. Entonces, cuando conversamos con nuestros hermanos, necesitamos ir reavivando la fe a través de la Santa Misa, del valor infinito de la Santa Misa. Qué hermosa es la misa. Hermano, qué hermosa es la misa. ¿Por qué no hacemos un coro y ponemos un órgano? Y cantamos las canciones que cantaban con el Padre Pío, las que se han cantado siempre, las canciones que son las nuestras. No esas que se parecen, que son igualitas a las que hacen los protestantes. No, cantemos como se ha cantado en la iglesia siempre. Y como dice en los mismos documentos del Concilio Vaticano II, hasta en los documentos del Concilio Vaticano II lo dice. Después los documentos se hablan de otras cosas más y tienden a confundir a las personas, pero en el fondo lo reconocen. El canto tiene que ser en católico. Regina Celi letare, aleluya, quia meruisti portare, aleluya, resurrexit, sicut dixit, aleluya, ora pro nobis Deum, aleluya. Eso con un órgano y un coro de personas que canten mucho mejor que yo, obviamente. Hoy en día se puede conseguir un órgano mucho más fácil. Se le ponen su amplificación, se arma un coro y se canta como siempre se ha cantado. En el estilo católico. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora. No hay nada que temer, vence al mundo. Eso. Embellecer la misa, sacarla de esa cosa, de ese estilo protestante en el que está estancada. De que se puede hacer cualquier cosa, de llenar de globos, de llenar de confeti, de que la misa sirve para cualquier cosa. No. El centro es Cristo. Hay que recuperar la tradición. Y eso es muy bueno, hermanos, que para quienes están todavía sin la posibilidad de asistir a la misa de siempre, comiencen a conversar con hermanos con los cuales puedan entenderse en estos temas y empezar a hacer grupos. Y también grupos para reunirse, por ejemplo, hacer el rosario en latín juntos, no por Zoom ni por esas cosas así, no, juntos. Y que puedan cantar y que puedan empezar a recuperar
hacer renacer la iglesia. Su belleza, su verdad, su justicia, que diga lo que tiene que decir, que es Cristo. Todo eso es urgente, es urgente. Que se acabe esa farsa de la comunión en la mano de pie. Esa cosa es una farsa. Pero para eso necesitan los fieles reunirse y conversarlo. Y una vez que ya están claros en el tema, poder empezar a organizarse incluso con otras parroquias, con otras capillas, y empezar a generar redes y lazos de sanación de la iglesia y de recuperación espiritual. Pero no como venden eso los carismáticos de que no, que viene el Espíritu Santo y que no, no. Sencillamente ser católico, apostólico, romano y recuperar la belleza de siempre. Porque la Iglesia Católica no es una moda. Y por eso ha durado 2000 años. Porque no es una moda, porque las modas pasan. Y el Novus Ordo es una moda. Que conquistó la imaginación de muchos durante los años 60, que iba a venir un nuevo Pentecostés, que iban a volver los protestantes, y vendieron un montón de propaganda que al final terminó en ¿qué? En una crisis, la crisis de la iglesia, que es la que se vive hoy en día. La crisis de las vocaciones, la crisis de los fieles, la crisis de los sacerdotes, los problemas que han tenido, todas esas cosas son producto de eso, de que metieron una cosa artificial donde lo que tenían que haber hecho era recibir la herencia del Paráclito, que la ha transmitido de generación en generación por santa tradición, porque como sabemos hay dos fuentes para recibir la revelación: la Santa Biblia y la Santa Tradición. ¿Por qué no respetan la Santa Tradición? Necesitan urgente conectar nuevamente el Espíritu Santo de verdad, no el que andan diciendo los carismáticos que se lo copiaron a los protestantes. Necesitan recuperar el Espíritu Santo, que sus huellas están plasmadas en el arte, en los catecismos de siempre, en la filosofía de Santo Tomás, en la filosofía de San Agustín, en la filosofía de San Buenaventura, en los dogmas marianos, en las procesiones, en las festividades, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir católicamente y recuperar a la familia como núcleo de la sociedad, para que reine Cristo. Vivir como Dios manda. Y no dejar que las familias se desarmen. Cuidar la familia, cuidar a los hijos. No dejar que el mundo mande. Quien manda es Cristo, Cristo Rey. Porque su palabra, la palabra de Cristo, es la voluntad del Padre. Y eso tienen que tenerlo claro. Porque al final es hermoso. Y eso tiene que ejercitarse. Juntarse a hacer el rosario. Tienen que buscar hermanos con los cuales contactarse. Hay tantas cosas hermosas que recuperar. Por favor, hermanos. Y los que tienen la posibilidad de asistir por lo menos una vez al mes a la misa de siempre, no dejen de hacerlo. Y los que les toca viajar para hacerlo, háganlo.
háganlo, por favor, háganlo. Porque el valor es infinito. No pierdan la oportunidad de hacerlo. No pierdan la oportunidad de hacerlo. Con el tiempo se van a acostumbrar y se van a dar cuenta de lo que van a ganar. Su alma se va a espiritualizar y van a ir ganando mucho más de lo que invierten. Como dice nuestro Señor, el 100 por 1. En mi caso, por ejemplo, yo gasto 3 horas. Hay personas que viajan el día anterior, los sábados, por ejemplo, viajan a la ciudad donde hay Santa Misa, se quedan ahí y van a la misa el domingo en la mañana. Tenemos hermanos en el grupo que hacen distintas formas. Viajan 2 horas en vehículo o viajan en tren o en autobús o en distintas maneras. Aprovechan de ir leyendo, de ir estudiando, de ir formándose. Porque el día domingo en el fondo es el día del Señor. Démoselo al Señor. Si las personas tienen tiempo de ir a cualquier otro lugar, al cine, al supermercado, a cualquier otra parte, o viajar a hacer viajes de placer, ¿por qué no van a tener tiempo para nuestro Señor? Así es que, hermanos, en el fondo, al novo sordo, a lo único que se puede ir a esa misa es a pedir perdón. Si se va a esa misa, como le he comentado otras veces, lo único que se puede hacer es ponerse en un lugar donde no incomode a nadie, a rezar y pedir perdón. Por uno mismo, por estar ahí, por el sacerdote, por los demás hermanos. Y si se da la comunión como corresponde, con genuflexión, con reverencia, de rodillas en la boca, se puede recibir. Si no, no. Si no, no, gracias. Viva Cristo Rey, paso. Porque no se puede comulgar mal. A lo único que se puede ir al novo sordo es a pedir perdón. Si quieren seguir yendo. Porque con todos los hermanos que hablo que van al novo sordo, las cosas que me cuentan son como insolucionables. Es que pertenecíamos a un grupo de matrimonios hicimos un curso y nos dijeron tal cosa y salimos espantados porque nos dijeron que, y que los tatuajes y que los jóvenes que pueden hacer esto, que pueden hacer otro, y todos salen espantados, la gente ya no soporta esa cosa, porque no tiene pies ni cabeza, está todo al revés. ¿Por qué hay que ir a aguantar esas cosas? Toda esa cosa artificial hecha por seres humanos que los tienen ahí entretenidos con paseos, con confeti, con globos, con los cumpleaños, con cualquier cosa. No, no, no vale la pena. Además, usan misales que son desechables, todos los años se desecha el misal y se vuelve a hacer otro misal, que son los ciclos A, B, C. ¿Cómo van a tener misales desechables? Eso es absurdo. Así es que, en definitiva, aprovechen de contactar hermanos con los cuales puedan conversar estos temas, el valor infinito de la Santa Misa, la belleza que hay que recuperar, a ver si pueden
generar algún tipo de apoyo mutuo, pero lo mejor es empezar a salir de ahí y empezar a buscar la misa de siempre, aunque haya que viajar. Y empezar a educarse. Si uno quiere realmente pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, hay que empezar a moverse, a tomar cartas en el asunto. Porque la iglesia que Cristo fundó ya no queda en la esquina, ya no queda a unas cuadras de nuestra casa. A uno le parte el alma eso, pero lamentablemente es así. Y muchos lo vieron venir, de que iba a venir una gran crisis en la iglesia, que se iba a reducir, que los que se iban a quedar con Cristo en su iglesia iban a ser cada vez menos. Eso se veía venir. Y así está sucediendo. Entonces, o las personas se quedan en una mala copia, dominada por el mundo, o buscan, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Hasta que encuentran la Santa Misa de siempre, y ahí ya les cambia la vida. Y si Dios les está abriendo esta puerta, no la menosprecien, agradezcanla, porque les está enviando una luz. Dios le está... Si usted se está dando cuenta de esto, una es porque su alma tiene sed de Cristo. Su alma está viva. Quiere crecer. Necesita agua, necesita luz, necesita a Cristo. Y Dios Padre lo está llamando y lo está llevando a los pies del Calvario, al sacrificio incruento, sacrificio de amor, que es la Santa Misa de siempre. Ahí lo quiere y lo está intentando rescatar y lo está empujando. Por algo usted está viendo esto que está viendo aquí ahora. No lo menosprecie. Y busque cómo responderle a Dios. Tome la mano de nuestra Madre María, que lo va a llevar con su Hijo Jesucristo. Ahí está su iglesia. Como siempre, un gusto, queridos hermanos, porque como les decía, no hay nada más hermoso que, por lo menos aquí en este momento, para todos los que nos reunimos, que hayan almas sedientas de Cristo, de luz, de agua de vida. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.